Hoy hay 95% de hospitalizados por todas las demás enfermedades más allá de la COVID. Bueno, está con nosotros Omar Neira, que es especialista en salud pública. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido aquí a Exitosa, hablemos claro. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y es un placer de hablar contigo en momentos tan aciagos y tan complejos que vive nuestro país, ¿no? Como tú dices claramente, son cinco aspectos que realmente son complicados para nosotros. Pero mira, hoy lo urgente, como tú dices, el tema económico, pero a la larga, y educación. O sea, lo de educación, a raíz del mal manejo sanitario de la pandemia, lo vamos a sufrir en el aspecto económico, cultural. En los próximos dos décadas, las consecuencias educativas de la mala política en gestión sanitaria educativa lo vamos a sentir. En este momento no lo estamos viendo todavía importantemente, ¿no? Pero eso es nuestro país en este momento. Ese es un tema que además impacta generaciones. De eso también vamos a hablar seguramente en su momento. Hemos tenido 3 ministros de salud en este gobierno, en este último año. Seguramente el de mayor eficacia ha sido Hernando Ceballos, que además ha durado más tiempo en el cargo. Además tuvo un papel que llevó a que exista cierta continuidad en el sector. Luego vinieron Hernán Condori, que es el del agua racimada, ¿no es cierto?, patrocinado por Vladimir Cerrón, y este señor que es Jorge López, que también es parte de ese partido político y que tampoco es que está haciendo las cosas bien. ¿Cuál es tu balance inicial? Mira, el balance se va a expresar en hechos y los datos que nos muestran en términos sanitarios. Hoy en el Perú, tú sabes que el 80% o un poco más de los servicios de salud se dan en el Estado. MINSA es salud, tal vez Fuerzas Armadas, pero es el Estado quien da los servicios de salud. Y hoy no hay medicinas. No hay medicinas en general. Hoy no hay tratamientos para todos. Tú quieres sacar en el Ministerio en el Ministerio de Salud, en los hospitales, el sistema público o de salud una cirugía y te la programan a 8 o 10 meses. Hoy la gente se muere esperando citas. Tenemos una incidencia muy alta en temas de cáncer. ¿Por qué? Porque no se le ha dado una atención integral a la salud. Entonces, digamos, para iniciar, eso es lo que es hoy en día. La salud sigue en crisis más allá de la COVID-19. En el análisis de la COVID-19, creo que sí hay que reconocer que cuando ingresa este gobierno, intentó retomar el buen manejo que tenía el Perú previo a la COVID-19 en sus programas de inmunización. Perú tenía un buen manejo, lideraba la región y se retomó y reconocer a las licenciadas de enfermería que supieron llevar bien. El gobierno de Sagasti no supo, digamos, implementar adecuadamente el programa de inmunización haciéndolo masivo, por eso que solo llegamos a finales de julio al 15% de la población inmunizada, ya había caído la segunda ola y ese fue el saldo del manejo sanitario de Sagasti, y ahí continuó con Ceballos y hay que reconocer que sí potenció y en esa primera etapa, digamos, se aceleró y funcionó. Pero a partir de ahí, y recordando un poco el discurso del presidente que decía que escuchando a la ciencia podremos poner el bienestar de los peruanos por delante, y ahí sí dejaron mucho que desear. Nunca se dio el manejo integral y como única política sanitaria se jugó solo a vacunar por COVID. Y ahí yo he sido muy crítico y hoy estamos viendo esto. Hoy hay 95% de hospitalizados por todas las demás enfermedades más allá de la COVID. Y eso se siente fuertemente. Bueno, vamos a lo siguiente, porque también tengo el discurso del presidente de 28 de julio del año pasado, y hablaba justamente de la COVID, que es más, dijo, aquí es donde vamos a actuar nosotros. Decía, frente a una tercera ola de contagios tenemos a la fecha un 16% de la población vacunada con 2 dosis y un primer nivel de atención muy débil. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año a más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria. ¿Se ha cumplido la protección comunitaria? ¿Se ha logrado eso? Es mi primera pregunta. Respecto a lo que dijo el presidente en su discurso inaugural. Dice, vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado en tal sentido convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia. Luego dice, los centros de salud y postas de salud garantizan la atención médica, laboratorio y exámenes de real gratuidad sean o no asegurados. Segunda pregunta, es esa.
Luego, se dispondrán de las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social, que es lo que tú decías. El tema ahora que las hospitalizaciones por otras enfermedades menos el COVID. Luego dice aquí también, y se tomarán las medidas necesarias para continuar con los vacunatones, ampliando horarios y extendiendo su presencia en las zonas más populares de las capitales. Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido. De esto inicial que dijo el presidente de la República, ¿cuánto es que se ha cumplido? A ver, el programa de vacunas y continuar, y eso que se pedía importantemente, sí se ha cumplido. Eso hay que reconocer, la pauta inicial que son de las 2 dosis, el 85, tal vez un poco por ahí, unas cifras más o menos importantes se cumplió, eso hay que reconocer y eso se hizo bien. Lo que se hizo es que se repotencie aquello que el Ministerio de Salud lo hacía muy bien y hay que aplaudir. Pero se descuidó todo lo demás y todo lo que él dice, ¿no? La atención a todos los servicios, no se terminó de abrir todo el primer nivel de atención, que ese es el gran fracaso de la política de Martín Vizcarra, haber cerrado el primer nivel de atención bajo el concepto de que no sabíamos qué sucedía. Nunca abrió durante el 2020 Vizcarra, Sagasti tampoco, no entendieron, y eso era clave para manejar la COVID-19 y lo demás que venía. Y entonces ahí sí, en términos generales, el saldo es muy negativo, con consecuencias que hoy estamos sufriendo importantemente. O sea, tú vas a ver, o sea, no es posible después de 2 años y medio que todavía las personas sigan haciendo colas a las 3, 4 de la mañana, van a las 5, llega su turno y les dicen vuelve mañana, no tengo espacio, o sea, no se abre. No hemos terminado de comprender que la salud es integral más allá de la COVID-19. Pudimos manejar, digamos, no manejar, sino la tercera ola se presentó distinta y este es un análisis mundial y no es tanto por un manejo adecuado de la política sanitaria del Perú, sino llegó Omicron. Y Omicron nos cambió el panorama. Sí, eso te cambia el panorama en todo el mundo. Te cambia la pandemia, es una mutación importante que te hace altamente contagioso, pero en términos de enfermedad no se produjo mucha enfermedad. Y eso es la tercera y cuarta ola, y eso te dice el mundo. Hoy estamos en un pleno pico de la cuarta ola, pero en las próximas cercanas semanas vamos a empezar a descender en contagio, pero no se ha producido importantemente enfermedad. Y eso, desde la ciencia podría decir, Dios hizo un trabajo, entre comillas, y este es un panorama distinto. Tú dices, ¿no es cierto? Hemos avanzado, al menos en cuanto a la COVID, la vacunación, hay algunos objetivos que sí se han cumplido, pero yo te decía, hemos llegado realmente a, por ejemplo, tener la inmunidad de rebaño. ¿Eso se ha conseguido o no? Sí, mira, yo creo que sería mezquino no reconocer que Castillo, más allá de su interés de, por ejemplo, hacer un laboratorio de vacunas Sputnik y todo eso que siempre fue vender humo a nivel electoral, sí su gobierno hizo un trabajo importante para que más del 85% de la población recibiera la pauta completa de las vacunas, que son las 2 dosis. Eso hay que reconocerlo. Y hay que aplaudir eso. Pero ya, luego, sí, ya cuando se le pide un manejo integral de la salud, y el saldo ahí es negativo. El manejo integral. La salud es integral, y tú lo leías y su discurso decía, el manual de la salud integral, salud física y mental. Y el saldo en salud mental es impresionantemente desbordante, porque hasta hoy seguimos con una política que no prima al ser humano en ese contexto integral. Seguimos solo la apuesta. Si bien es cierto, se hizo bien el tema de las vacunas, solo se insistió en eso como política sanitaria y caemos ya en el otro extremo y el otro error. Y entonces tú tienes el saldo en muchas otras vacunas para niños sin recibir. Hoy hay un caso de polio en Estados Unidos impensable, como producto del juego solo a la vacuna de COVID. Entonces, esto va a tener un impacto a futuro. ¿Qué le pedimos? Pues que el Estado se ponga a trabajar, y tu crítica ahí al Congreso, y creo que es la mayoría de peruanos, es la misma. O sea, como Estado no han sido en este año capaces de sentarse a conversar por aquello que le preocupa al ciudadano de pie. No recuerdo un pleno que se haya promovido para discutir la política sanitaria en esta pospandemia, por ejemplo. Nada.
Del Congreso no ha habido una propuesta en concreto de esto, más allá del interés de algunos congresistas. Y el Ejecutivo, pues luego, en sus idas y vueltas, tú ves que dice algo el ministro de Salud, a los 3 días el Premier le saca la alfombra sobre eso mismo. Y entonces, ¿qué esperas cuando tú tienes ministros a ese nivel que lanzan humo y se inventan variantes como Centauro? Centauro no es una variante distinta a Omicron, simplemente es un sublinaje de Omicron, y entonces bajo ese concepto se juega, hoy somos el país, y ese es el producto del mal manejo sanitario, con la mayor incidencia de la viruela del simio, la del mono. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces en estos 60 días de planificar, educar a la población, hacer prevención para que la gente no se contagie. Simplemente hay tantos casos, pero nos han dicho cómo se contagian, cómo se previene, qué es lo que hay que hacer. No han sido claros. Hay este mal entendimiento, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de campañas a través de medios de comunicación. No lo quieren hacer. El Ministerio de Salud entiende que los medios son casi como una especie de enemigos, entonces evitan que estos mensajes se trasladen a la población, lo cual es malo, no es una muy buena actitud. Ahora, voy a darte dos cosas que dijo el presidente de la República también el año pasado en su discurso inaugural. El tema de la creación de más hospitales por región, ¿no? ¿Te acuerdas tú que él quería crear un hospital por región? Que esto tampoco es que se ha dado, después de eso no se ha hablado más del tema. Y lo otro que creo yo que también es sustancial es que había un objetivo por ejemplo, de unificar los sistemas de salud, o sea, Ministerio de Salud y los hospitales de las Fuerzas Armadas. Y tampoco es que se haya hecho algo al respecto. No, porque son solo propuestas teóricas, queda para la retórica y no se hace un análisis serio. No se trata de hacer más hospitales, Jesús. La filosofía que primó y nos mostró en la pandemia que funcionó mejor es aquello que nosotros llamamos en la salud pública atención primaria. Y la atención primaria, no hablo de primer nivel, sino atención primaria, es un concepto filosófico en la salud pública que te muestra por qué Suecia, la gran criticada Suecia, tiene uno de los mejores manejos en pandemia porque apostó por atención primaria y prevención y promoción. Y los hospitales no son prevención y promoción, es el manejo hospitalario, es esperar al enfermo. Y ese es un gran error, sobre todo para países pobres como el nuestro. Entonces tú dices, vamos a hacer, no se ha hecho ninguno. Intentó y dijo, vamos a unificar, mira, para la discusión de unificar el sistema de salud necesitamos discutir antes de eso sobre prestadores y financiadores de salud. Hoy tú tienes, por ejemplo, entre comillas, el financiador del sistema de salud debería ser el SIS, pero el SIS solo es una caja de MEF para pasarle dinero a MINSA, pero no cumple el rol de ser un financiador. El salud, por su parte, es financiador y prestador. Mientras no se discuta un modelo adecuado, pues poco se va a poder hacer más allá de decir voy a inaugurar. Hace unos días ha salido una convocatoria, por ejemplo, para empezar a manejar un crédito que el Perú obtuvo de $300 millones sobre redes integradas, que es la discusión de fondo, Jesús. Y ahí no está tan claro, ahí no quisiera ser infidente, pero estamos tratando de participar en conjunto con una de las, tal vez la escuela de medicina más importante del mundo, quiere participar para proponerle al Perú cómo manejar la salud y redes integradas, una de las escuelas de gestión más importantes de Perú, de una universidad, y nosotros con la Universidad San Martín. Pero por ahí vemos que cuando hacemos preguntas de fondo, esto que te digo, para discutir redes integradas, necesitamos hablar de cómo va a ser la salud en el Perú. No lo tienen tan claro. Y si eso no se discute, y eso es un tema de fondo que no es exclusivo del gobierno de Castillo, ¿no? Esto viene bastante más atrás. Eso es cierto también. Habría que recordarle al público que hay problemas aquí bastante serios que no son responsabilidad de este gobierno, pero este gobierno tendría que al menos tener algún tipo de análisis, ¿no es cierto?, de objetivo trazado para tratar de revertir esta situación o al menos sentar las bases. El gobierno de Pedro Castillo dice ser el gobierno del cambio, el gobierno del pueblo, pero no es que nada se ha hecho justamente en función de estos dos criterios que estoy dando yo. En salud no, Jesús. En salud seguimos tan mal como al inicio de la pandemia. La pandemia nos
nos enrostró lo mal que veníamos, porque se priorizó siempre hospitales. Ese es el gran problema de fondo en el Perú, porque a los gobiernos siempre les gustó inaugurar un hospital y decir estoy haciendo algo. ¿Sabes qué sería importante? Que los gobiernos nos digan voy a tener menos incidencia de estas enfermedades. Mira, las dos enfermedades de mayor incidencia que se llevan personas muertos en cáncer son prevenibles, ¿sí? Hoy día deberíamos estar en una campaña potentísima para vacunar a las adolescentes y los adolescentes, sobre todo para virus de papiloma humano. Así es. Cuando tú preguntas si están vacunando a los chicos, no están vacunando, no es política de este país. Y eso sí tiene que ver en los últimos 2 años, se tendría que hacer esto. Entonces, ese es el tema de fondo que no queremos discutir en el país, porque cuando alguna vez le he preguntado a algunos exministros, les digo, o cuando eran ministros, ¿por qué no hacemos esto? Te dicen, ¿y la atención primaria y esto que tú propones se puede hacer en meses? No, son cambios a mediano y largo plazo, pero son los cambios de verdad, Jesús. Son los cambios que nos van a hacer que de acá a 10, 15 años no mueran tantas personas por cáncer, no tengamos tantos niños que mueran por otras enfermedades respiratorias. Hoy, tal vez el 55% de infecciones respiratorias de niños hospitalizados podrían ser por el sincitial respiratorio y no por COVID. Pero ese tema de fondo no se discute, ¿no? Bien, perfecto. Siempre es importante en todo caso tocarlo aquí en este medio de alcance nacional para que el público entienda cuál es la evaluación del sector. Hablando justamente de salud, también lo que me preocupa es el cambio constante de presidentes, ¿no? Que se ha venido dando y que tampoco es que ahí se está haciendo las cosas bien. O sea, estamos con el Seguro Social completamente en veremos qué pasa. Y esto no lo digo yo, así como hay gente que llama porque no hay citas en los hospitales del Ministerio de Salud, mira lo que pasa en el Salud. Silvana Castañola escribe en un tuit, ¿no? Dice, mi mamá va a Salud todos los días a las 4 de la mañana para hacer fila por cita con endocrinología y le dicen no hay. Hoy fue por medicinas y le dijeron no hay y que regrese antes del 29 del 7 porque ese día caduca la orden y si no llegaron pues piña, ya no la podrán dar. O sea, no hay citas, no hay medicamentos. ¿En qué estamos? Es lo que te decía Jesús, o sea, eso que acabas de mencionar es la realidad de la mayoría de peruanos de a pie que pagan su salud. O sea, no es que salud es gratis. Nosotros pagamos, los que tenemos un trabajo formal, salud, y tenemos derecho a exigir, pero tú pides y no hay medicinas. Y sobre el tema de medicina, Jesús, mira, esta semana ha dicho uno de los principales laboratorios de producción nacional, Teva, se va del país. ¿Sí? Antalgina, clorolergan, acetil rojo, bismutol, productos de uso cotidiano del peruano, pues la que fabricaba se va del país. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entre otras cosas, porque la burocracia, las normas de DIGEMIT, la poca posibilidad y el análisis económico para un laboratorio, eso es un laboratorio judío israelí que compró los laboratorios nacionales y producía acá, dice, esto es inviable para producir, entonces se nos va a ir, digamos, complicando el panorama de medicinas, porque más allá de puros intereses, lo cierto en el Perú es que cuando alguien quiere ir a comprar una medicina básica a una farmacia del Estado, porque debería ser así, con una atención médica, no existe. Y después nos quejamos porque vamos al frente, porque hay una medicina privada que sí la tiene a un costo mayor, pero es el privado hay que dejarle que haga. Si no solucionamos que el Estado, Salud y Minsa tengan las medicinas, seguiremos sufriendo como ha sido en los últimos tal vez 10 años, ¿no? Bueno, Mart, tengo que concluir, creo que el tema es bastante amplio y hay cosas que están ahí. ¿Cuál es tu nota en todo caso en este sector? Pues es complejo, a ver, no es tan responsable de ponerle una nota, pero si tú quisieras poner, el saldo es negativo, ¿no? La salud integral, tal como lo expresaba el discurso de Pedro Castillo, física y mental, tiene un saldo completamente negativo y lo estamos viendo todos los días con las personas como Silvana, que no tienen medicina, no tienen citas, y eso es la realidad. Omar, gracias. Un fuerte abrazo. Estamos en comunicación contigo.